Salió la ley, ¿será bueno meternos en sostenibilidad? Las regulaciones no van a la baja, van a la alza. Claramente hoy día la normativa ESG está generando múltiples beneficios, o sea, partiendo por temas de transparencia y de accountability. Hoy día la sostenibilidad es el core del negocio y el 2024 es el año en que al fin la sostenibilidad tiene un caso de negocio creíble. A ver, yo creo que para empresas que no han partido, como decías tú, es súper importante partir desde la base, que es identificar mis riesgos y impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esto como lo primero, check. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Express. Hoy día hablaremos sobre la sostenibilidad como un motor de valor para las empresas. Y para eso estamos con María José Ochagavía, que es nuestra presidenta del Comité de Sostenibilidad. Muy bienvenida, María José. Muchas gracias, Julia. Bueno, para partir esta conversación, vamos a hablar de varios tópicos. Vamos a tratar de que sea breve, pero a la vez muy técnico y muy bueno, María José. Así que, entendiendo que hoy día hay varios temas de sostenibilidad que varias empresas hoy día han abordado de distinta manera, quizás partir principalmente con aquellas prácticas sostenibles que podrían significar una ventaja competitiva para las empresas. ¿En qué deberíamos fijarnos, María José? Mira, yo creo que, a ver, de todas maneras hay ventajas. Yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. Y yo creo que eso es una declaración que no todo el mundo la tiene tan clara. Yo creo que hoy día todo lo que tiene que ver con cuál es el retorno de la inversión que tiene la sostenibilidad en la gestión de las empresas no necesariamente es tan evidente. Entonces me gustaría partir por ahí, diciendo que hay evidencias de que efectivamente la gestión de la sostenibilidad tiene beneficios, ¿sí? Y quizás en esa línea traer algunos datos del Boston Consulting Group que creo que son interesantes. Claramente no me los sé de memoria, así que los voy a leer. Por supuesto. Pero que primero hay una mayor rentabilidad. Yo creo que eso es súper importante como hablar en código empresa. Hoy día hay una evidencia de mayor rentabilidad entre 2 y 5 puntos de aquellas empresas que implementan prácticas que tienen que ver con una mejor gestión de riesgos y impactos no financieros en el plano ambiental, social y de gobierno corporativo. Perfecto. Por otro lado, también hay un menor costo de capital, de acceso a capital, entre 0,2 y 0,4 puntos. Hay mayor valoración del mercado, una prima de valoración de más del 10%. Hay también una mejor gestión de los riesgos, ¿sí? Y hoy día ese es un súper tema en un mundo súper cambiante, hablamos como de VUCA, ¿no? En un mundo súper cambiante, donde efectivamente los riesgos cambian muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, poder estar gestionando, mirando esos riesgos y gestionándolos en su mérito, sin duda que es una ventaja competitiva. Yo diría también que hay un beneficio y hay una ventaja importante en lo que tiene que ver con atracción de talento. Hoy día los datos también de BCG indican que el 40% de los millennials, y ni hablar de los centennials, que son aún más, yo te diría, comprometidos con este tipo de causa, los millennials, el 40% de ellos observa el desempeño y ESG de una empresa antes de hacer el compromiso con esa empresa. Y eso solamente pensando en atracción, no pensando en retención. Cuando hoy día ese tipo de jóvenes o de trabajadores están realmente viendo que hay prácticas disonantes de discriminación o de poca preocupación por el entorno, también generan cierto rechazo. Entonces, en todo lo que tiene que ver con retención del talento, también es súper importante. Y esto, ni hablar, o sea, como de las expectativas de los consumidores, que ahí sí ya nos metemos en otro mundo. Entonces, yo creo que sin duda hay beneficios, yo creo que los beneficios son diversos, son variados. Y también lo otro que me gustaría decir como para cerrar esa pregunta, es que creo que eso también cada vez es más evidente. Yo ahí les recomiendo que puedan mirar un estudio que sacó el Foro Económico Mundial ahora el 2024, que hasta el nombre es interesante porque dice que el 2024 es el año en que al fin la sostenibilidad tiene un caso de negocio creíble, ¿sí? Y que básicamente, si es que en el 2022 un tercio de los ejecutivos C-level creía que había un caso de negocio, hoy día eso se ha duplicado y que eso también se condice con la inversión, que si antes el 30% de las empresas quería invertir en este tipo de materias, hoy día eso llega a un 50, un 60. Más allá de que sea declarativo, sí creo que eso habla de que cada vez los beneficios son más evidentes y que por lo tanto también es menos complejo para las gerencias de sostenibilidad o áreas de sostenibilidad empujar este carro que yo creo que, tal como dicen los periodistas, llegó para quedarse. Mire, y es súper bueno lo que planteas, María José, en la medida que, y pasa mucho también en las áreas de innovación, que estas temáticas suelen ser declarativas, más en la práctica, cuando uno empieza a indagar sobre cómo esto genera valor, encontramos ciertos sesgos. Y hoy día cuando
tú misma planteas data, yo creo que ya lo llevamos a la cancha y al efecto práctico de que hoy día eso refleja en atraer más talento, en que hoy día hay un interés, que hoy día las empresas son reconocidas, hay distintas certificaciones, en fin, entonces también eso hoy día habla de que es un tema que hay que considerar, ¿cierto? Ahora, y yo, perdona por interrumpirte, pero creo que hay un tema que también es importante, y es que en el mundo en el que estamos hoy día, que es como el mundo de la desconfianza, creo que también la sostenibilidad ha tenido un rol. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad se basa en lógicas de transparencia y accountability. Entonces, eso al final del día también te permite que haya mayor confianza con tus grupos de interés. Y yo creo que hoy día esa cuestión es absolutamente clave. ¿No? Y también hoy día cuando hablamos de sostenibilidad entendemos que no es solamente de la empresa, sino que es a la empresa de sus proveedores, de la empresa de sus clientes, de la empresa de su talento. Entonces, de nuevo, o sea, para quienes hoy día nos estén escuchando, hoy día ya no es sostenibilidad algo verde, es algo etéreo. Hoy día la sostenibilidad tiene indicadores concretos, tiene KPI, o sea, hoy día se está hablando de una gestión. Y esa gestión hoy día probablemente tiene también sus desafíos. Y dentro de esos desafíos también me imagino que hay cosas de relevante importancia como son todo lo que ha surgido, regulatoriamente hablando. Por lo tanto, siempre se habla como que cuando hablamos de regulación es entrampar más la conversación, es poner quizás más trabas a esta gestión o también los actores estratégicos internos de la empresa se empiezan a cuestionar como, oye, salió la ley, ¿será bueno meternos en sostenibilidad? Pero también quizás es bueno hablar de las ventajas o oportunidades que tienen estos temas regulatorios. Entonces, si tuvieras que decir cuáles son aquellas oportunidades que en sí mismo anteponen estas nuevas regulaciones, ¿cuáles podrían ser? O sea, yo primero diría que efectivamente la regulación ha ido avanzando de manera incremental en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿ya? Y hoy día yo creo que los países latinoamericanos están mirando prioritariamente lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que hoy día yo te diría que es quien lleva la batuta en todo lo que tiene que ver con nuevos estándares, nuevas regulaciones, etc. Entonces, yo creo que eso es un tema súper importante de mirar, porque las regulaciones no van a la baja en esto, van al alza, ¿ya? Y eso está pasando también con nuevas regulaciones en la web. Y de hecho, para mucha gente que trabaja en sostenibilidad, llevarle el termómetro a la cantidad de nuevos estándares, regulaciones, clasificaciones, rankings, es súper complejo, porque de verdad que es incremental a una velocidad bastante acelerada. Entonces, y yo lo que te diría es que en general los países de la TAM tampoco son demasiado como creativos, por decirlo así, y cuando se trata de regular, regulan mirando lo que pasa en términos de la Unión Europea, como te digo yo, y lo que está pasando en términos de regulación comparada con los países de Latinoamérica. Las buenas prácticas al final. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son las regulaciones? Nosotros hace poco hicimos un análisis de cuáles son las políticas ESG que están en países de Latinoamérica. Perfecto. Y por lo menos 30, 40 normativas son más o menos homogéneas entre los países. Entonces, yo lo que diría es que siempre anticiparse a la regulación va a ser una ventaja en sí misma. Y nuevamente yo creo que la sostenibilidad ahí ha tenido un rol. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, la lógica imperante ha sido ir más allá de lo normativo, ir más allá de lo regulatorio, ¿no? Entonces, obviamente cumplir lo regulatorio, pero ir más allá también. Entonces, creo que la sostenibilidad ya ha tenido un rol como en que las empresas traten de empujar un poquito más el carro. Entonces, yo te diría que sin duda esa es una ventaja en sí misma, la capacidad de anticiparme y de no tener que salir corriendo a último momento cuando me llega el tema encima, digamos. Más allá de que en Chile en general las políticas tienen gradualidad y eso existe, ¿no? Pero creo que es importante como el ir mapeándolo con tiempo de parte de las empresas, sobre todo porque hay algunas que tienen menos ancho de banda para poder reaccionar rápido, ya dependiendo de sus capacidades internas. Y lo otro que yo te diría es que claramente hoy día la normativa ESG está generando múltiples beneficios, o sea, partiendo por temas de transparencia y accountability, para partir, yo creo que hoy día vemos política y normativa que está dentro de la S, dentro de la G de gobernanza y dentro de lo ambiental, ¿ya? Y esas políticas yo creo que han generado capacidad de innovación, tú que te mueves en el mundo de la innovación, creo que hay capacidad de que las empresas realmente piensen distintos nuevos modelos de negocio, ser obviamente... poder anticiparme también a los riesgos del mercado y obviamente gestionarlos en su mérito. Yo creo que todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro más resilientes y tener una cadena de suministro que también incorpore, por ejemplo, miradas de derechos humanos. Entonces yo creo que todo eso al final del día son beneficios, construyen confianza, construyen valor de marca, construyen reputación y posicionamiento. Entonces a mí me cuesta ver que haya algo negativo, sobre todo cuando las empresas son capaces de no necesariamente tener que tirarse
como con todo a trabajar estos temas y meter un equipo gigante y meter presupuesto infinito, sino que ser capaces de priorizar lo que para ellos es material. Entonces, cuando son capaces de hacer ese ejercicio, que creo que es un ejercicio mucho más lean, digamos, yo creo que sí son capaces de ver beneficios sin tener que invertir tanto. Y es interesante esa reflexión porque en general en Chile tendemos a ser reactivos ante los desafíos regulatorios o como tú dices, como salió la ley, pero hago lo mínimo porque obviamente cuando hablamos de lo mínimo es porque quizás no tengo recursos, no tengo capacidad, obviamente son distintas las empresas que componen hoy día el ecosistema, entonces entendemos también que a veces esa reactividad se da también por las condiciones mismas de la empresa. Entendemos que quizás las empresas más grandes hoy día tienen mucha o entienden la prioridad de derivar recursos a esta gestión o la urgencia que requiere, no solamente, como tú dices, hacer lo básico, sino también proyectar que otra cosa es relevante y que, como tú dices, quizá viendo los ejemplos de otros continentes, entendemos también qué es lo que puede venir. O sea, generalmente a Chile nos llega aquella, la ola cuando llega, y a veces no entendemos la urgencia de como, oye, ojo que esto pasó allá, nos va a llegar igual. Entonces, yo creo que acá la reflexión es estar atentos, pero quizá también para reducir esa ansiedad y priorizar, entender qué cosa también soy capaz de tomar primero. Pero no significa parar en eso, sino que dar continuidad. Totalmente. Y obviamente en esa priorización que hablamos, y también que para quienes nos escuchan y nos ven, y quizás no tienen este bando de ancha que tú decías, y tienen quizás pequeños recursos, pequeñas capacidades para poder abordar, pero les interesa el tema, ¿qué dirías tú que es lo más urgente? ¿Por dónde deberíamos partir? Si tuviéramos que definir una estrategia, mira, sabes que quizás partan por esto, porque esto sí o sí, y después proyecten en los siguientes pasos. O sea, yo creo que antes de la estrategia hay algo que es aún más importante. Yo te diría que es la convicción que tiene que haber al interior de las organizaciones que empiezan a meterse en esto. Perfecto. Yo creo que esa convicción sí es importante, porque de lo contrario se empieza a generar una cosa donde siempre tengo que estar como convenciendo al comité ejecutivo o al directorio de que esto tiene valor. Y es cansador también. Y eso termina siendo a veces, sí, un poco cansador de parte de los equipos. Entonces, y además no solamente cansador, sino que termina teniendo coletazos en presupuesto, en headcount, en una serie de cosas. Entonces, yo creo que la convicción, y en este caso sí creo que tiene que ser top-down, es súper importante. Lo segundo que yo diría es construir una visión de sostenibilidad y una estrategia. Y una estrategia tiene que tener en el fondo como yo creo que ahí eso se apalanca muy bien con la materialidad que hablábamos, Julia, como de verdad, y ojalá que esa materialidad sea con una lógica de doble materialidad, o sea, cuáles son los impactos que la empresa tiene hacia afuera, en el entorno, en el medio ambiente, pero también cuáles son los riesgos que hay afuera que a mí me pueden impactar, ¿sí? Y por lo tanto, tener una materialidad clara, y eso a mí me permite priorizar, me permite realmente poder decir, sabéis que yo aquí no me tengo que volver loco generando un área central de sostenibilidad con 50 personas y con un headcount de locos, sino que yo realmente puedo hacer una cuestión mucho más magra que tenga sentido a la organización, ¿sí? Yo lo otro que creo que es importante, aparte de la materialidad, es integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones. Yo creo que eso es súper importante. Muchas veces los temas ESG han sido vistos como algo aditivo que va como al final del proceso, ¿no? Entonces yo tomo decisiones de negocio y al final como que le meto estas variables, ¿no? Pero es un proceso como aditivo al final. Exacto. Yo creo que aquí tiene que haber una conciencia y una capacidad de integrar la mirada ambiental, social y de gobierno corporativo mucho antes de entender cuáles son los impactos de las decisiones de negocio en los distintos stakeholders que tiene la organización. Entonces, yo creo que eso también es relevante. Y finalmente, pero no menos importante, yo diría que hoy día que estamos en el mundo de los datos y la inteligencia artificial, sí me parece muy relevante el construir como un ESG Data Hub o como queramos llamarlo, pero donde podamos realmente como concentrar la información de desempeño, más allá de que nuestros temas materiales prioritarios sean 6, pero que realmente la información la tengamos bien alocada, con KPIs, con indicadores, en una sola plataforma y que no pase lo que pasa hoy día, que es que tenemos 25 planillas desarticuladas que no conversan unas con otras y que poder hacer ejercicios de reportería termina siendo súper agotador porque realmente es como que partiéramos de cero todos los años, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo para empresas que no han partido, las recomendaciones partan desde ya haciendo o gestionando, teniendo como una gobernanza o como una arquitectura de datos
que les permita realmente, no el día de mañana tener que venir a parchar todas esas planillas desarticuladas, Sí. sino que partir desde cero, haciéndolo bien, que es algo que yo creo que empresas que partieron hace tiempo y que no estaba quizás esta lógica tan de data, saber, los temas ESG han ido agarrando fuerza con el tiempo, ni Exacto. hablar de los temas de data y ESG, que puede ser aún más incipiente. Sí. Entonces sí creo que ese es un tema súper relevante. Para no caer en algo que sea tan cualitativo y que finalmente no me pegue al negocio o no tenga indicadores de desempeño robustos con los cuales podamos medir finalmente cómo las organizaciones avanzan o no avanzan. Sí. O sea, al final la medición es la clave, o sea, y hoy día, como tú bien dices, es un tema que es no menor, o sea, el uso de los datos dicen que es el próximo oro y el próximo petróleo, Total. lo que fue requerido hace mucho tiempo atrás. Entonces, quizá aquellos que hoy día no tienen el presupuesto o el recurso para poder tener una gran batería para gestionar esto, pueden partir con pequeñas cosas como tú mencionas. Al final, y yo creo que lo estratégico acá es meterlo dentro del core del negocio. 100%. Así como, y de hecho hablábamos también de eso, o sea, hoy día como se habla de innovación, también se habla de sostenibilidad, que antes eran temas aislados. Hoy día la sostenibilidad es el core del negocio, y si los directores, los presidentes, partimos, como tú dices, desde arriba, difícilmente va a poder permear a lo completo que es la empresa, a la ejecución probablemente tal. Bueno, ya estamos finalizando, así que solamente para ir cerrando, quisiera preguntarte sobre tu experiencia, de la vasta experiencia. Afuera de cámara estábamos conversando, así que ya sabemos de eso. ¿Qué nos podrías aconsejar de alguien que quizás ya entendió que hoy día es prioridad, que ya entendió que tiene que incorporarlo, ¿cierto? Dentro del relato incluso. Es importante mencionar eso, o sea, uno también cuando hace parte del relato un tema, ya empieza a incorporarse también en las personas con las que trabaja, en los talentos que quieren trabajar en la empresa. Entonces, si tuviéramos que ir cerrando, ¿cuáles son los principales consejos para aquellos que no solamente van a tener un rol importante de sostenibilidad dentro de las empresas, sino también para quienes van a liderar una empresa en esta materia? Sí, son hartas preguntas en una, pero voy a tratar. A ver, yo creo que para empresas que no han partido, como decías tú, es súper importante partir desde la base, que es identificar mis riesgos y impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Eso como lo primero, check. Ese es como el higiénico. Perfecto. Que yo sea capaz de identificar eso. Y yo creo que a mí me gusta cuando hablamos como de riesgos y impactos no financieros, pero me pasa algo también con esa frase, y es que cuando los riesgos y impactos no financieros no se gestionan en su mérito, terminan siendo tremendos liabilities financieros, ¿ya? Y es cosa de ver grandes proyectos de inversión que muchas veces, no se cayeron por temas de que la ingeniería no daba abasto, se cayeron porque por ejemplo, no se trabajó adecuadamente con las comunidades, porque no se gestionó bien todo lo que era participación, por temas medioambientales que no estuvieron bien cubiertos. Entonces, creo que hablar de gestión de riesgos y impactos no financieros tiene como su desliz, ¿no? De que al final del día sí pueden ser súper impactos financieros si no los trabajamos como realmente hay que trabajarlo. Entonces, dicho eso, partir desde ahí, que es lo higiénico. Luego de eso, como les dije, construir esta visión y luego construir una estrategia, que es básicamente el manual de cortapalos de cómo es una estrategia, o sea, cuáles son mis objetivos, cuáles son los ejes de trabajo, cuál es la gobernanza, cuáles van a ser los indicadores, cuáles son las instancias de monitoreo y seguimiento. Y eso puede ser, nuevamente, lean, puede ser magro, no tiene por qué ser una cosa de... Una batería tan grande, no tiene por qué ser una cosa insondable que no podamos realmente ubicar. Y lo otro que yo creo que ahí es súper importante, yo les diría dos cosas. La primera es que la gobernanza de temas de sostenibilidad no es igual en todas las empresas, ¿ya? Hay empresas que han optado por equipos de sostenibilidad centrales súper grandes y en alocar ahí los recursos. Hay otras que han optado por equipos centrales de ESG súper pequeños y que los recursos estén alocados en las áreas que tienen que movilizar ciertos temas. Hay otras que incluso han optado por áreas ESG centrales, chicas, pequeñas, súper como magras, digamos, pero generando procesos de agilidad y proyectos de agilidad como sprints para distintos proyectos con las áreas incumbentes. Entonces, no hay una sola lógica de gobernanza. Yo lo que diría es que las empresas tienen que lograr entender cuál es el modelo y la lógica que les corresponde y que les acomoda. Yo creo que el análisis de la gobernanza es súper importante, porque todas las empresas son distintas. Entonces, poder, como decir, no es como un área de finanzas, que más o menos en todos lados igual. Seguí un manual y se aplica. Acá no. Entonces, yo creo que es importante eso. Y lo otro que yo también diría es que la mejor forma de lograr avanzar, sobre todo en temas ESG, también tiene que ver con las alianzas.
No por nada tenemos el ODS 17 que habla de Sí. alianzas para lograr los objetivos. Robustecer, pues. Sí, de todas Total, maneras. entonces Sí. cuando entendemos que también no tenemos un ancho de banda gigante para poder gestionar una estrategia enorme, bueno, pero yo sí me puedo apalancar con otros actores que estén trabajando en los mismos dolores, en los mismos desafíos, y desde ahí las alianzas público-privadas o con organizaciones de la sociedad civil aportan muchísimo valor. Entonces, yo creo que eso también es algo que tenemos que siempre tener como detrás de la oreja y ojalá activarlo apenas se pueda, porque eso nos permite extender el impacto y con una mayor rapidez también. Perfecto. Bueno, nos quedamos con harto materia gris, digo yo, absorbemos harto, esperamos que obviamente parte de lo que hemos hablado permita entender que hablar de sostenibilidad no requiere una gran musculatura, sino que partir de a poco es posible, como te dices, hay una gobernanza para cada tipo de empresa, y entender eso y hacerlo parte de tu estrategia es lo que hoy día hace empresas exitosas. Y también eliminamos algunos sesgos, como que eso de que tiene que ser grande para hablar de sostenibilidad, no, así que María José, te quiero dar muchas gracias por haber venido a este capítulo, por habernos explicado cómo transitar a esto de la sostenibilidad, que es algo que hoy día ya podemos, es maniable, podemos maniobrar y que podemos aplicar en distintas unidades y modelos de negocio. Así que muchas gracias y los dejamos a todos invitados a un próximo capítulo de Café Express. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto estar acá en la cámara. Que les vaya bien.